Bueno, hablando de este tema muy importante, tenemos también comunicación, ¿no?, con el diputado nacional José Ricardo. José, diputado, muy buen día. Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Bien, me imagino que una jornada más que importante para Cambiemos, más que importante para usted incluso como legislador, con muchas novedades, ¿no? En este momento se están desarrollando quizás cuestiones muy importantes para el país. Sí, la verdad que hace un rato nomás acaba de terminar la sesión maratónica que duró casi 22 horas. Arrancó ayer a las mediodía, a las 12 y terminó hoy casi a las 10 de la mañana del tratamiento de la salida del default de la deuda pública que tiene la Argentina, con todos los tenedores de bonos argentinos de deuda que están en default, en cesación de pagos, con sentencias digamos firme en contra e inapelables en contra de la Argentina, otros que están en litigios y otros que no entraron al canje. Con esto se abre la puerta a poder regularizar la deuda pública, digamos, saliendo de los intereses que van creciendo en una forma exponencial. Desde que esto se pudo haber solucionado hasta ahora ya van casi 1.500, 2.000 millones de dólares de intereses, y fue en un debate rico donde se introdujeron en los 16 artículos de la ley, hubo modificaciones a propuestas de todos los bloques opositores, menos el Frente para la Victoria, por supuesto, que votó en contra, digamos, justamente quienes tuvieron la responsabilidad de resolver el problema, estando el ministro Kicillof allí, y no lo resolvieron, no aceptaron, digamos, la ley, pero igual la ley fue votada con una amplia mayoría, y lo más importante es que hubo modificaciones a propuesta de todos los bloques opositores en todo el articulado, en 11 de los 16 artículos, cosa que no habíamos podido hacer en años, digamos, en el proyecto de ley. Y no fue nada más que decorativo, sino fundamentalmente para darle mayor garantía a que la negociación de la salida del default sea con límite para la deuda, un límite máximo para tomar deuda, y además un límite máximo de pago, quiero decir, a las distintas características de bonos que tiene la Argentina y que no puede pagar, pero siempre con una cláusula previa de que se levanten, solamente bajo la condición de que se levanten todos los embargos que existen en los tribunales para la Argentina, de manera que no quede duda que cualquier regularización, digamos, cierra todo litigio de esos bonos a futuro. Bueno, no es, como dije el otro día, yo creo que les comenté, no es para festejar esto, por supuesto. No es para festejar y no lo hemos festejado porque lo hacemos como realmente un paso en el que la Argentina no debió haber llegado nunca. Diputado. Pero también es una irresponsabilidad no hacerlo porque el país está en default y eso afecta el futuro de la economía, no solo de la Argentina, sino de las provincias y los municipios. Diputado, hay una cláusula que preocupaba mucho a muchos diputados de la Nación, ¿no?, que es esta cláusula que es la Rufo, ¿no? Sí. ¿Qué va a suceder con esa cláusula? Porque recordemos que es una cláusula también que tiene responsabilidad el kirchnerismo de esto, ¿no? La cláusula Rufo incluso lo admitió el mismo exministro de Economía, Kicillof, allí, que en el debate dijo es muy fácil resolver el tema de los holdouts, pero si hubiera sido muy fácil lo hubiera resuelto, tuvieron 12 años. Se lo dijo Stolbizer, sí. Claro, exactamente, se lo dijo Stolbizer, ¿no? Pero quiero decir que la cláusula Rufo no, es una cláusula que caducó definitivamente el 31 de diciembre del año 2014, del 31 de diciembre del 2014 al 10 de diciembre de 2015, que el gobierno tuvo un año para resolver. Lo podría haber hecho antes de la cláusula Rufo, ¿no es cierto? Digamos, lo podría haber hecho antes de ese tiempo, pero igual, ya ahí vencida la cláusula Rufo, hubo oportunidades de resolver el tema de la deuda,
y no se hizo, de manera que esa cláusula no queda ninguna duda que no tiene ninguna validez. No hay ninguna fisura, digamos, a nivel jurídico que pueda llevar a algunos tenedores de bonos o a algunas personas que ya arreglaron antes a que vuelvan a iniciar acciones legales contra Argentina. Mira, vos sabés que en materia jurídica y en materia de derecho, nadie tiene el derecho garantizado de nada, porque si no, digamos, si vas a litigar y vas a un juez, ya alguna de las partes si uno pudiera dar certezas absolutas, cosa que está, creo, excluido del código de ética profesional de los abogados. Es decir, nunca un abogado le puede decir a un cliente, te doy certeza de que esto va a ser así, ¿no? Porque es el derecho, pero de manera que sería una responsabilidad decir, hay una certeza absoluta, eso solo en las matemáticas, pero no en la ciencia del derecho. Ahora, sí, hay una opinión muy generalizada de todos los profesionales del derecho, digamos, los conocedores de esta materia, por la jurisprudencia, por distintas, elementos, que efectivamente no darían lugar al reclamo, digamos, de quienes ya participaron del canje en otras condiciones, ¿no? Ahora, eso no sería retroactivo, aunque fue un argumento que, por supuesto, es fácil de oponer porque siempre puede quedar un margen de duda. Entonces, bueno, ante la duda, dice, no hagamos nada, que sería peor, porque en realidad la Argentina, cada minuto que está pasando, está pagando cientos o miles de dólares, se va acumulando, eso es exponencial. Vos sabés que es como deber un crédito. Cualquiera que va a comprar una licuadora a una casa, ¿no es cierto?, electrodoméstico, y no la paga, sabe lo que pasa, cuando pasa un año, cuando pasan 2, cuando pasan 3. Bueno, si bien acá esto tiene otros elementos, porque están las cuestiones de soberanía de por medio y la discusión que se ha dado en las negociaciones para que haya quitas sobre aquellos valores establecidos en la sentencia. O sea, lo que estamos haciendo aquí es habilitando a resolver un tema que ya tiene sentencia judicial en contra de la Argentina, pero con una negociación dentro de las condiciones que tenemos para que haya una quita importante del 30% de la deuda que se debería pagar según esas sentencias judiciales, ¿no? Y lo mismo para los otros tenedores de bono. Entonces, en definitiva, por supuesto, hubiera sido mejor nunca llegar a este punto, pero hay que resolverlo, se resuelve con una quita, y no es cierto, digamos, que la Argentina se endeude más. Lo que está haciendo es generar las mejores condiciones de pago de una obligación que debió haberse hecho muchísimo antes. Hubo tiempo en el gobierno anterior, yo creo que no hubo voluntad política de hacerlo y se montó sobre una cuestión que tenía un carácter más épico, más político, incluso yo creo que para ayudar a ganar las elecciones, que no fue suficiente, porque la gente, bueno, quiso cambiar y sí. La verdad es que, como digo, está abierta la puerta para la resolución y se harán todos los esfuerzos posibles para que todos los tenedores de bonos aprovechen esta oportunidad. Diputado, ahí ayer se lo dije a un diputado alusquiño, sí. Porque parece que llevar a la Argentina en estas condiciones a nivel económico parece que es gratis, ¿no? Nunca hay responsables, nunca se conoce en qué se gastó el dinero, qué pasó con ese dinero. Se va a tratar de formar algún tipo de comisión investigadora cada vez que hay un préstamo del Banco Mundial, algún préstamo, para ver hacia dónde llega, digamos, ese dinero, ¿no? Porque uno dice, bueno, hagamos historia, ¿no? ¿Qué pasó con el dinero del megacanje, el blindaje? Porque realmente yo creo que sí, esta es la oportunidad histórica para aprender de los errores del pasado y decir, bueno, estamos de ahora en adelante hay que hacer las cosas responsablemente. Sí, hay un primer paso en eso, por supuesto, tenemos la sensación de que hace muchos años de la deuda, si podemos irnos al siglo XIX, ¿no es cierto?, donde se empezó a endeudar el país por distintas razones, con cipayos internos que han participado, muchos de ellos los hemos repudiado en innumerables oportunidades,
en distintas épocas de nuestra historia y más recientemente, hace casi 15 años atrás, Cavallo, el menemismo y en tantas otras épocas. Todos los gobiernos se han enfrentado a la necesidad de resolver temas de deuda, pero esta es la primera vez que en una ley se incluye un artículo que el Poder Ejecutivo cada 3 meses tiene que enviar al Congreso de la Nación. Hace muchos años, yo no lo recuerdo, donde se informe cada uno de los convenios que se hace para la resolución de la deuda. O sea, trimestralmente el Ministerio de Economía tiene que enviar al Congreso de la Nación un informe de cómo va avanzando la resolución de esta salida del default, ¿no? Y por supuesto, de acá en adelante no puede tomar el gobierno ninguna deuda que no sea autorizada por el Congreso de la Nación. Eso está establecido explícitamente en la ley de presupuesto. Esto es un avance muy importante porque quiero decirte que Kicillof fue a París a arreglar con el Club de París, se tomó un vuelo y estuvo 2 días en el Club de París, al que le debíamos $1.200 millones, hace 10 años atrás, y cuando vino nos informaron que había que pagarle $9.000 millones. O sea, entonces una cifra muy similar, y ahí el Congreso ni se enteró, no sabíamos cómo eran los convenios, no tuvimos nada en el Congreso que nos diera alguna garantía de qué se estaba negociando. Eso pasó hace muy poco. También pasó cuando lo escuchamos al ministro, que hoy nos decía que era muy fácil arreglar esto, cuando vino la privatización, digamos la estatización de la ya privatizada YPF, ¿no? Sí. Sin contar que en la época de Menem, muchos de los diputados del gobierno que se acaba de ir fueron los que votaron la venta de la acción de oro de YPF en la década de los 90, ¿no es cierto? Sabemos cuáles son los nombres, incluso la expresidenta de la Nación apoyó en su momento la privatización de YPF, y muchos otros funcionarios como De Vido y Zanini, etcétera. Eso para hacer un poco historia, porque todos los gobiernos tienen sus muertos en el placar. Entonces, digo por el relato épico que parece que la historia empezó ahora. Bueno, cuando todos escuchamos en su momento, cuando íbamos a estatizar YPF, medida que acompañamos, que quisimos hacer modificaciones para mayores garantías y no las pudimos hacer, pero el ministro de entonces, Kicillof, dijo, no le vamos a pagar un solo peso a YPF, a Repsol, ¿no se acuerdan? No, esta estatización no nos va a costar un solo peso, encima nos van a tener que pagar los daños ambientales. Bueno, no solo no fue así, que no ha pagado ningún daño ambiental, sino que al contrario, cuando vino la ley, tuvimos que pagarle $5.000 millones a Repsol, a Drufau, en su momento, que hizo el mejor negocio del mundo, y creo que lo están felicitando en España, y con sus intereses, esa deuda de $5.000 millones, cuando se termine de pagar, van a ser $10.000 millones de pesos, por sola la estatización de Repsol. Y eso se lo tenemos que decir a la gente, porque es un momento de sincerar las cosas y no echando culpa, porque mucha de la deuda que trató de resolver el kirchnerismo, y Kirchner con buen criterio en el principio de su gobierno, ya no hacía al final, son deudas tomadas muchísimo antes en Argentina. Pero también quiero decir que quedan deudas de este gobierno, y no es cierto que la deuda externa argentina ahora sea menor que antes, que en el 2003, no es cierto. De hecho, hay una cosa muy fácil de entender, que es, este gobierno deja el gobierno con un 7% del Producto Bruto de déficit fiscal. Vos sabés que déficit fiscal es haber gastado antes más de lo que tenía. Exactamente, sí. O sea que cuando se dice déficit fiscal, hay que decirle a la gente que es una deuda que queda. Esa deuda es millonaria, por gastar, por emitir, por exceso de gastos de cualquier naturaleza en el Estado, que no tienen respaldo. Entonces, hay que poner las cosas sobre la mesa, no hay ningún gobierno que haya hecho las cosas perfectas, pero tenemos que aprender de esos errores y decir la verdad, ¿no es cierto? Por supuesto. Decir la verdad y entender que esto es incómodo para todo el mundo, pero no hacerlo significa estar endeudando al país día a día con un destino absolutamente incierto. Además, una cosa muy clara, con un fallo internacional
de un juez de Nueva York que lo eligió la Argentina. O sea, ese juez y ese juzgado lo eligió el gobierno de Néstor Kirchner para saldar cualquier problema que hubiera con los bonos que emitía el gobierno hace 10 años atrás para saldar la deuda. Diputado, le quiero agradecer muchísimo. Sé que la actividad fue muy, digamos, cansadora, exhaustiva, mucho debate. Le quiero agradecer, por supuesto, su comunicación con nosotros, con Radio Universidad, y bueno, vamos a esperar ahora qué sucede en la Cámara de Senadores. Muchas gracias. No, por nada, y siempre abierto a dar ¿no es cierto?, toda la información, las explicaciones y las opiniones que podamos dar sobre estos temas que son siempre controvertidos, ¿no? Y por supuesto. para que sea para mejor para la Argentina. Por supuesto, muchas gracias. Que tengan buen día.